Hola a todos, soy Luis de los Meninos de Sánchez y esta semana te traigo un tutorial muy sencillo. Son estos manteles individuales, como puedes ver. Esto ya ustedes me lo habían pedido en tutoriales pasados, que les enseñara a hacer manteles individuales sencillos. Más sencillo que esto no pueden ser, simplemente son dos capas de tela. Aquí utilicé una tela de chintz, que es una tela un poco mucho más gruesa que el algodón y nos da una textura un poco más rígida. El acabado que tienen es un acabado profesional, casi que como los manteles que podemos comprar en las tiendas. Este chintz aquí en Costa Rica lo conseguí en Quilogangas, San José. Un saludo a todos mis amigos de Quilogangas, a Irene, a Anita, a Chana, a Jackie, que siempre me tratan muy bien cada vez que voy a ellos. Es una de mis tiendas favoritas y conste que ellos no me están regalando nada, simplemente es una opinión personal. Siempre tengo una experiencia muy agradable cada vez que voy ahí. Quilogangas, San José, Avenida Central. Entonces, una vez que tenemos 1 metro de cada una de las telas que queremos, si queremos por un lado una tela y por otro lado otra, compramos 1 metro de cada una. Si queremos que tenga el mismo tipo de tela por los dos lados, compramos 2 metros. Viene a 1,5 metros de ancho y nos van a salir aproximadamente 6 manteles individuales de este tamaño. Que vean que es un tamaño bastante adecuado, casi que para cualquier mesa. Ustedes lo pueden hacer más grande, más pequeño, ya eso es cosas de gustos. Antes de ir al tutorial, nada más recuerda suscribirte aquí abajo en el icono de suscripción de YouTube. Hazle clic a la campanita para que te llegue un correo electrónico cada vez que subimos uno de nuestros videos y no te pierdas ninguno, que todos están buenísimos. Entonces, bueno, sin más, vamos a ver este tutorial de manteles individuales sencillos. Los materiales para este proyecto son muy simples. Solamente vamos a necesitar 1 metro de tela, de alguna tela que sea gruesita. Canvas, puede ser chintz. En este caso, esta fue la que utilicé, tela de chintz, que es un poco gruesa y tiene un acabado un poquito rústico para los individuales. Aquí ya tengo recortadas 6 piezas a un tamaño de 46 centímetros por 33 de alto, más o menos 18 pulgadas por 13 pulgadas. Para cortarlos lo hice con mi cuchilla rotatoria. El chintz por lo general viene a 1,5 metros de ancho. Acá lo pueden ver. Entonces lo primero que hice fue tomarlo a lo largo y lo doblé a la mitad. Entonces me queda a 0,5 metro. Y a lo ancho tengo 1,5 metros. Entonces aquí lo que hice fue doblarlo en 3. Es decir, en este momento tengo 6 capas de tela aquí en la mesa. ¿Lo pueden ver? Ok. Está doble y doblado en 3. Me aseguro que al menos esta parte estén alineadas las piezas. Y lo primero que voy a hacer será cortar el ancho que necesito. ¿Okay? En este caso puedo elegir si lo corto de esta manera para tener rayas verticales en mis individuales o si lo corto de esta manera para tener rayas horizontales. Me gustan verticales. Entonces lo primero que voy a hacer será alinear acá el doblez, que es la parte que puedo asegurar que está recta. Lo alineo con mi mat de corte y voy a proceder a primero hacer que este lado quede parejo. Así que reviso todas las capas a ver cuál es la que está más corta. En este caso más o menos a 31,5 metros. Entonces ahí es donde voy a cortar mi primer espacio. Paso la cuchilla dura porque estoy cortando 6 capas de tela. Reviso que todas hayan quedado parejas y bien cortadas. Ok. Y ahora, como les dije, el ancho va a ser de
13 pulgadas. Entonces, del 14 al 27 de 13 pulgadas, simplemente las puedo contar también de una en una. Alineo mi regla con el mat y corto nuevamente. Ok, este es el trozo que me sobra. Si lo hacen con 75 centímetros de tela, le salen también 6 individuales, pero bueno, de este pedazo de tela podemos hacer luego un bolso o una bolsa para las compras. Entonces me gustó porque podía sobrarlo. Entonces 1 metro es más que suficiente, y además hay muchas tiendas que no te venden menos de 1 metro. Ahora simplemente lo giro de esta manera para que quede en posición horizontal, y aquí vean que la pieza más corta la alineé sobre la raya de 10 pulgadas, la voy a usar como mi cero, y acá tengo espacio para acomodarme en la raya de 28 para que sean 18 pulgadas. Así, de esta manera, simplemente corto y repito al otro lado. Listo. Así, aquí tengo entonces 6 capas de tela de chintz de un tono y 6 capas de tela de chintz en otro lado, que van a ser los dos lados de mi individual. Si ustedes quieren, pueden hacerlo todo con una misma tela para que les quede por igual por ambos lados, pero me gusta esta reversibilidad. Ahora simplemente tomo una de mis piezas, la coloco cara arriba, como pueden ver. Tomo la otra tela, la coloco cara hacia abajo y me aseguro que todos los bordes coincidan, y coloco alfileres a todo alrededor. ¿Ok? De esta manera. Aquí ya tengo este con alfileres, y lo que voy a hacer simplemente es ir a la máquina de coser. Me gusta que hay que dejar una apertura, que voy a elegir que quede acá, de más o menos 4 dedos de distancia. Entonces voy a empezar a coser aquí, haciendo retroceso, le doy toda la vuelta y regreso acá, haciendo retroceso, dejando este espacio de más o menos 4 dedos para voltear mi mantel. A diferencia de otros proyectos que les he enseñado donde usamos 1/4 de pulgada, aquí vamos a usar media pulgada a todo alrededor. Media pulgada es más o menos 1.2 centímetros, 1 centímetro está bien, de margen de costura a todo alrededor. Para ajustar el margen de costura puedes mover tu aguja de un lado a otro o guiarte con las marcas de la placa de base. Aquí espero que puedan ver la costura donde hice a media pulgada a todo alrededor, y aquí simplemente dejé el espacio, me va a quedar un agujero por donde puedo voltearlo. Vean que aquí hice retroceso al inicio y al final. Ahora voy a hacer dos cosas. Lo primero que voy a hacer será cortar el excedente de tela en las esquinas. Esto es aquí donde hace el ángulo. Voy a cortar cerca de la costura, pero sin cortar la costura, eso es muy importante. Solamente es para reducir el excedente de bulto. Entonces esto lo hacemos con una tijera fácilmente.
Ahora lo que vamos a hacer será graduar nuestras costuras. Si yo dejo esto así, a la hora de que lo voltee, cuando yo sienta el borde del individual, voy a sentir la diferencia de altura debido a que la tela va a estar doble por dentro. Graduar las costuras significa que van a estar en diferentes niveles. Entonces voy a tomar la regla, separo una de las capas de la costura, eso lo pueden hacer así con la uña, y esto lo pueden hacer ya sea con la tijera o con la regla. A mí me gusta con la regla porque queda más exacto. Dijimos que habíamos hecho una costura de media pulgada. Entonces, en una de las capas voy a recortarla a la mitad. Es decir, un margen de costura me va a quedar de media pulgada y al otro lado el margen de costura me va a quedar de 1/4 de pulgada. Lo que pueden hacer con la tijera es simplemente tomar la tijera y recortar a la mitad el margen de costura de uno de los lados. Entonces voy a proceder a cortarlos todos. Aquí tengo los 4 costados recortados con la costura graduada, como pueden ver, en 2 niveles. Ahora simplemente voy a abrir ese espacio, voy a introducir los dedos y me voy a ir hasta el otro lado completamente, donde voy a prensar el otro extremo y lo saco por ese hueco, de esta manera. Con cuidado, eso sí, de no forzar la costura que hice para que no se me rompan los hilos. Termino de darle vuelta y ahora, como les he mostrado antes, con un palillo chino lo introducimos en cada una de las esquinas para asegurar que las puntas queden con una forma bien definida, y luego lo voy a llevar a la plancha para terminar de darle la forma. Una vez que lo aplancho, vean qué bien queda, prácticamente está terminado. Y lo único que me falta es cerrar este espacio que tenemos acá, ¿lo ven? Aquí también doblé la tela hacia adentro mientras estaba planchando, jalándola y doblándola, dándole forma con el calor de la plancha. Vamos a tomar un par de alfileres, los aseguramos en esa apertura. Y ahora simplemente lo que nos resta es ir a la máquina y coser a todo alrededor cerquita del borde, haciendo retroceso al principio y al final, y cuando pasamos la costura por acá, esta apertura va a quedar completamente sellada. Y bueno, una vez terminados, aquí pueden ver cómo nos quedan los manteles individuales. Vean la costura que llevan alrededor. Quedan algo gruesitos, bastante bien para nuestras mesas. Y sobre todo nos quedan reversibles. Si queremos los podemos poner de esta manera en la mesa, o unos al derecho, otros al revés. Podemos ponerlos todos con la misma dirección. Ustedes pueden hacerlo más grande, más pequeño, y es un proyecto que les cuento, en menos de 1 hora hice estos 6, así que pueden decorar su mesa de la manera que ustedes quieran. Espero les haya gustado este proyecto, les sea de mucha utilidad. Recuerda suscribirte al canal aquí en el icono del canal que aparece y ver más videos aquí en estas listas de reproducción que los dejo. Compartan en sus redes sociales, que esa es una manera que nos ayuda muchísimo. Y bueno, hasta la próxima.